Bueno, saludamos a Ricardo López Murphy. Gracias por venir, Ricardo. Muy bien, un gusto estar contigo. Bueno, para hablar básicamente de la economía es muy difícil no hablar de la política. ¿Hay coincidencia en esto que planteo de que puede ser que se esté dando al revés, que la política se esté llevando puesta a la economía y no como pasó siempre en Argentina? A ver, lo novedoso quizás para mí es que las circunstancias económicas son muy favorables. O sea, los precios internacionales siguen siendo buenísimos para Argentina, a nuestros vecinos en general les va muy bien, las tasas de interés internacionales son extremadamente bajas, el mundo está en una fuerte recuperación, o sea, la propia decisión de la Reserva Federal de ir retirando el estímulo es porque la economía está navegando a toda marcha y a velas desplegadas. Me da la sensación que lo que es diferente es que en este caso las circunstancias han sido muy favorables. Al revés, si uno repasa el verano del 88-89, tuvimos una crisis energética, pero por una sequía monstruosa, no porque hubo imprevisión al nivel que hubo en esta oportunidad, donde yo nunca he visto una crisis energética tan anunciada como esta, hubo 8 secretarios de energía que se han pasado años explicando, hablando, anunciando efectivamente lo que ocurrió. Y yo diría que vivo en el Gran Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires, que viví una catástrofe el día de Navidad. O sea, para mí fue una catástrofe. Se cortó la luz, una temperatura de 39, 40 grados, yo tengo nietos de entre 2 y 5 años. Anduve buscando el 24 barras de hielo, como se hacía a principios del siglo XX, para tener una reserva de frío que me permitiera, con los nietos, poder proveerle, digamos, los lácteos mínimos que ellos necesitan. Yo digo, eso me da la sensación de algo degradante. Pero lo más notable, y lo quiero contar porque me es muy impactante, sí. La cuadra donde vendían hielo era como de 2, el lugar físico que vendían era como 2 cuadras de cola. Daban números y tenía que hacer cola, un espectáculo africano. Eso yo creo que revela un nivel de imprevisión y de retroceso. Inaceptable. Yo recuerdo cuentos de mi abuela que compraban barras de hielo para tener fresca la bebida. Eso es imposible de creer que con los avances que ha habido nosotros tengamos que retroceder a ese nivel. Y no había agua. ¿Pero estamos solo en ese punto por una cuestión de tarifa? No, bueno, yo diría, estamos... Porque las empresas dicen, bueno, hace 10 años que se lo venimos diciendo. A ver, vamos a ponerlo, eso es muy importante, por esto no hay que ser demagogo, hay que ser bien didáctico y docente. La política es docencia y orientación, no puede ser simplemente reclamo. Si tú te compras un auto y decides no tomar seguro, el auto te sale más barato hasta que ocurre el siniestro. Cuando ocurre el siniestro, esa irresponsabilidad te va a costar a lo mejor no solo el auto, sino todo tu patrimonio. Si tú no llevas rueda de auxilio, también es más barato el auto. Pero eso, si te vas a tener una pinchadura, va a ser un drama el que vas a vivir. Yo creo que hubo en esto mucha imprevisión. Por ejemplo, si tú quieres tener más reservas disponibles, las tenés que pagar. Tú puedes bajar la tarifa artificialmente no construyendo la reserva. Tú puedes bajar las tarifas no haciendo mantenimiento. Tú puedes bajar las tarifas no teniendo redes alternativas. Bueno, se hizo todo eso. Se hizo, no digo simplemente por incompetencia, se lo hizo con el propósito deliberado de exhibir una tarifa extremadamente baja, pero lo barato sale caro. Entonces yo no quiero hacer la demagogia de decir hubo incompetencia. Hubo incompetencia. Pero además hubo un propósito demagógico de pensar que se puede operar un sistema a costo que no se puede operar. Entonces, el día que ocurre un evento desfavorable es una catástrofe. Bueno, puesto con el mismo ejemplo, yo veo ahora gente que se gasta 20, 25 mil, 15 mil pesos en un generador eléctrico y digo, bueno, está pagando todo lo que se ahorró en los últimos 10 años de no pagando bueno, en la tarifa. Cuadra que yo vivo en Adrogué, había muchos vecinos que tenían equipo electrógeno. Ahora, yo digo, eso es un disparate. Ahora, imagínense, a ver si lo puedo poner para la audiencia en claro. Es como si yo dijera, en lugar de
comprar en un supermercado, voy a autoproducir. La autoproducción de energía eléctrica es lo más disparatado que hay. Ese equipo cuesta 10 veces más o 12 veces más que hacerlo en un generador gigante. Por eso, en todas las sociedades, ese producto que tiene grandes economías de escala se compra a grandes centrales eléctricas, no se hace autoproducción. Claro. Digamos, a ver, es tan anacrónica la idea de la autoproducción que es previa a Adam Smith. Adam Smith fue el que descubrió conceptualmente la división del trabajo. O sea que a ti no te conviene dedicarte a hacer todo en tu casa, que te conviene hacer lo que mejor haces y comprar otras cosas como hacen todas las sociedades modernas. Nosotros hemos retrocedido antes de Adam Smith. Esto es 2013, 2014. ¿Tenemos chances de mejorar el cuadro? Bueno, yo creo que... En general, no hablo solo del tema energético. No, yo digo en general. Usé el caso energético porque a mí me parece que pocas cosas fueron... Lo muestran tanto. Que sean tan transparentes. Uno podría usar la catástrofe de los ferrocarriles, los problemas que tenemos en la ruta, pero ese caso a mí me parece que es abrumador, porque a ti te falta la electricidad y te falta el agua. Entonces es una mecánica de degradación colectiva. Yo digo, para el año que viene, nosotros podemos ir corrigiendo los problemas. Si los quisiéramos corregir, va a ser un año complicado. Y si no los queremos corregir, va a ser más complicado. ¿Por qué si lo queremos corregir va a ser complicado? Bueno, porque todo lo que no hiciste en los años previos, toda la demagogia, el populismo, el facilismo, la mendicidad que fomentás, todo eso se te va a venir encima. Entonces vas a tener, es un día que es el día del juicio final, vos tenés que enfrentar los problemas, tenés que pagar la cuenta. Y ahora viene el momento donde ellos enfrentan el problema. Ahora, esa es la parte negativa del episodio. ¿Cuál es la parte positiva? La parte positiva es que el país está lleno de posibilidades. No hay circunstancias internacionales negativas. Tenemos un potencial inmenso en nuestros recursos naturales. Vivimos en un área de paz en el mundo. Podemos cooperar con nuestros vecinos. Tenemos un potencial fantástico de insertarnos en el mundo. Yo veo todo a favor si logramos dejar de lado ideas absurdas. Esto no es un tema menor, porque dejar de lado ideas absurdas no es fácil. O sea, lo que le costó a la humanidad entender que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol fue un proceso largo, muy traumático. Pero yo digo, si dejamos de lado ideas absurdas, las posibilidades del país son fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos una dotación de recursos formidables, porque el mundo, al revés de lo que se nos dice en la narrativa oficial, el mundo está creciendo a gran velocidad, está en un proceso de fortísima reducción de su heterogeneidad. No lo quiero poner difícil. ¿Qué quiero decir? ¿Quiénes crecen más rápido? Los más pobres. India, China, esos países crecen a velocidad que son 3, 4 veces la de los países ricos. El mundo en su conjunto se está haciendo más igualitario, se está llenando de posibilidades. Ese mundo, una de las cosas que va a requerir todo lo que pueda, son dos atributos que nosotros, si hacemos las cosas bien, tenemos, que es toda la cadena alimenticia, que somos muy eficientes y somos capaces de producir mucho más de lo que producimos, obviamente no bajo estas reglas. Claro. Y tenemos potencialmente reservas energéticas formidables si logramos atraer la inversión para extraerla. Entonces yo digo, las oportunidades nuestras son fantásticas. Tenemos que dejar de lado ideas absurdas, anacrónicas, que nos llevan a catástrofes preanunciadas. Digamos, con toda esta explicación volvemos al punto de lo que yo planteaba al principio. ¿Es la política la que se lleva puesta la economía? Puesto en esos términos, nunca has tenido más razón. ¿No? O sea, ideas absurdas pueden hasta afectar situaciones favorables. Pero por eso, y podemos inferir, digamos, teniendo en cuenta, haciendo una breve historia de los años del kirchnerismo, que esto puede ocurrir en un año. Digamos, que puedo abandonar todo lo que pensé y por lo que luché en estos 10 años. No resulta fácil creerlo. Tú tienes un invitado después. Sí, Rosendo Fraga está por ahí esperando. Rosendo Fraga siempre dice que no, que es difícil creer que van a cambiar. Que a esta edad grande uno es difícil que cambie. Así que la hipótesis principal es la de Rosendo, es difícil que cambie. Bueno, y llegar a una crisis importante y grave. Bueno, es que a mí, por ejemplo, me parece que la crisis energética que yo viví en el sur de Gran Buenos Aires fue devastadora.
fue devastadora. Yo nunca había visto a todo el barrio en la calle protestando, quejándose. Bueno, a esta hora todavía siguen, ¿no? En un montón de barrios. Un clima de conmoción social como el que he vivido, que se coordinaba las altísimas temperaturas y la ausencia de servicios elementales como agua y electricidad. Algo que no tiene nada que ver, pero digamos, como fuiste ministro de Defensa, quiero preguntártelo. Tema Milani, ¿cómo lo observás? Cuando se discutía su ascenso, yo hice dos observaciones, que creo que son las que me parece que vale la pena repetir. La primera se refiere a ese comentario que él hizo sobre poner al ejército al servicio del gobierno nacional y popular. A mí ese comentario me parece muy desafortunado y más desafortunado aún si lo tratan de hacer. Es decir, una de las grandes ventajas del siglo XX, y yo diría de la reconstrucción del funcionamiento de nuestras instituciones hace 30 años, fue que las Fuerzas Armadas quedaran subordinadas al poder civil y que quedaran al servicio del Estado, no de una fracción que lo gobierna. Si las Fuerzas Armadas pasan a estar al servicio de la fracción que gobierna el país, no dejan de ser la Fuerza Armada del Estado argentino y de todos los ciudadanos y pasan a ser la milicia del partido gobernante. Eso a mí me parece una atrocidad, me parece imposible de nombrar. Segundo episodio que yo mencioné tiene que ver con los problemas de las denuncias de enriquecimiento ilícito. A mí me parece que eso no siempre tiene que presumir la inocencia, pero las denuncias están formuladas por varios diputados nacionales. Me parecía a mí que ejercer un poco de prudencia, recabar todos los elementos de juicio y dar una respuesta transparente sobre ese tema hubiese sido prudente. Me hubiera sido prudente, hubiera generado en la sociedad la sensación de que hay conciencia de que ese tema es un tema que agrede profundamente al ciudadano medio y hubiera sido sano. Acá yo no estoy haciendo un argumento, yo estoy diciendo ese tema hay que ser cuidadoso y me parece que lo hubiera ayudado al gobierno, al propio general Milani y por supuesto a la sociedad argentina. Lo tengo Rosendo haciéndome señas, que quiere entrar. Bueno, gracias y que tengas buen año. Un gusto. Hacemos una pausa y Rosendo Fraga, después de la pausa.